retomamos el programa, estamos nuevamente con ustedes y vamos a conversar, como lo habíamos anunciado, con el ex embajador de Perú en Colombia y ex viceministro de Relaciones Exteriores, el señor Harold Forsyth. Muy buenas noches y muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Encantado, Mávila. Buenas noches. En principio, quería preguntarle, al igual que le preguntábamos al general Roberto Quiabra, ¿cuál es la lectura que usted hace desde que comenzó esto que podemos decir una tensión con Colombia a raíz de expresiones del presidente Gustavo Petro? ¿Cómo analiza usted la progresión de los hechos, pero en particular la respuesta del Estado peruano? Creo que la respuesta, y empiezo por eso, del canciller Elmer Schaller ha sido la correcta. Y ciertamente tengo una distancia muy grande con lo que significa el actual gobierno, pero en este caso, como ya se ha dicho, creo que tenemos que actuar con criterio de unidad, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la progresión del hecho, la verdad que me ha sorprendido un poco la reacción del presidente de Colombia, que considero ciertamente totalmente desproporcionada, pero que de alguna manera se explica por la naturaleza política que él tiene. Y también por un hecho adicional que se menciona poco, ¿no? Las relaciones diplomáticas entre el Estado peruano y el Estado de Colombia. Las relaciones peruano-colombianas se encuentran atravesando una crisis desde hace aproximadamente 3 años. Claro, pero Son relaciones, esa sí, crisis o esas discrepancias que puede tener Petro con la presidenta Dina Boluarte, a quien no ha reconocido, puede llevarlo a él por un tema ideológico, por un tema de pensamiento, a decir o a no reconocer la soberanía peruana de territorio nacional. no, pues no, no debería, ciertamente. Lo que ha ocurrido es, pues, es un hecho que todos tenemos, pues, que lamentar, pero que la experiencia nos obliga a actuar con calma frente a una situación así. Ujú. Hoy, precisamente en este momento, como tú sabes, Colombia, la hermana República de Colombia, donde yo tuve el honor de ser embajador del Perú durante 3 años, está de duelo por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, nieto Sí, del expresidente Turbay, a quien tuve la suerte de conocer y de tratar mucho. La madre de este senador también fue asesinada a comienzos de los años 90. Esto es un drama ciertamente para todo el pueblo de Colombia y que obviamente nos duele. Eh, en las últimas horas, en los últimos, un día, digamos ya, el asunto como que empieza a amainar y deberíamos manejarlo con ese criterio de cuidado extremo, sin utilizar frases hiperbólicas, sin recurrir a los insultos y naturalmente tratando de encontrar un espacio de calma. Hay un hecho que no se menciona que es interesante. Nosotros en nuestra historia, Mávila, hemos tenido conflictos bélicos en enormes cantidades, en el siglo XIX y en el siglo XX. El último, inclusive, fue a fines del siglo pasado. En el caso de Colombia, no. Ellos no han tenido eso. El único conflicto bélico que ha ocurrido realmente fue el que pasó con nosotros en 1933, cuando un grupo de peruanos tomaron la ciudad de Leticia, que ciertamente en una negociación diplomática probablemente equivocada, el Perú perdió. Entonces hubo una respuesta peruana, una respuesta colombiana, y finalmente el protocolo de Río de Janeiro de 1936 superó el asunto. Nosotros nos olvidamos de ese conflicto armado. Dicho sea de paso, el asesinato del presidente Sánchez Cerro en 1933 ocurre precisamente cuando él en Santa Beatriz, en el hipódromo de Santa Beatriz, estaba organizando una ceremonia para recibir a los reservistas que iban a desplazarse hacia Leticia para participar en ese conflicto. Nosotros eso lo olvidamos, Mávila. Claro, ciertamente lo reconocemos en nuestra historia, el maestro Basadre se ocupa de eso muy bien, pero los colombianos no. Ellos recuerdan ese hecho porque es el único enfrentamiento bélico que han tenido. mm, Pero también lo recuerdan con respeto, eso es necesario decirlo. Entonces, lo que ha habido ahora es una hipérbole, es una reacción, diría yo, que destemplada, pero sería una reacción equivocada por nuestra parte seguir el mismo ejemplo
y las mismas actitudes. Creo que Ahora, Elmer le Chávez, quiero hacer una repregunta cuando usted dice eso es producto de una hipérbole, pero lo que hemos visto tras las declaraciones del señor Petro es que una aeronave militar colombiana sobrevuela territorio peruano, ¿no? Policías intentan ingresar, me refiero a policías colombianos. Ya el gesto de hoy, de que haya, yo no sé si estos han sido personas espontáneas, si alguien los contrató para ir, es decir, no tenemos una información muy clara sobre eso. Sabemos que han sido como 4 personas a quienes se recriminó también desde el lado peruano que estuvieran ahí cavando un hoyo para colocar una bandera. Pero estas provocaciones, el general Quiabra decía esto, yo creo que esto es parte de algo que está organizando Petro para mantener el tema ahí. Pero ¿qué hacer cuando ya saltamos, no de la declaración destemplada de Petro, sino con provocaciones? Se habla ahora de desplazamiento de embarcaciones militares colombianas. ¿Qué hacer? ¿Cómo conducirnos? ¿Cómo defender, como ha dicho el primer ministro, pero al mismo tiempo expresar firmeza? ¿Qué toca? ¿Qué dice la diplomacia? ¿Podemos seguir estando únicamente en el nivel diplomático o, por ejemplo, usted diría, bueno, habrá que de pronto poner una, no sé, una patrulla especial para que esté supervisando ese límite en particular en esta zona de la isla que está reclamando Colombia, por supuesto, en un sinsentido? únicamente Mávila el nivel diplomático. Ese es el que corresponde. Finalmente somos pueblos hermanos y países hermanos. Sería una cosa de suma gravedad que tengamos una respuesta de tipo bélico ante este tipo de provocaciones que ciertamente no conducen a nada y tampoco van a tener mayor futuro en Colombia. Las razones que puedan haber movilizado al presidente Petro, sobre eso podemos naturalmente especular muchísimo, pero finalmente no es lo importante. Ellos tienen un proceso electoral en mayo del próximo año, el nuestro es en abril. Esto naturalmente va a cambiar las cosas y esperemos que con ambos nuevos gobiernos podamos normalizar una relación bilateral que no debería alterarse. La respuesta Esa diplomática, respuesta diplomática pasa por notas de protesta como la que se envió cuando se verificó que esta aeronave de bandera colombiana había sobrevolado. Es decir, me refiero al hecho, por ejemplo, de la bandera. Cabe que se vuelva a enviar una nota de protesta que se llame, yo no sé qué representación diplomática tenemos hoy por hoy en Colombia, pero hay quienes hablan también de, por ejemplo, no asistir a la reunión de la comisión mixta que se iba a reunir o que, según lo programado, se va a reunir 11 y 12 de septiembre. ¿Usted cómo diría se debe conducir la diplomacia ante hechos concretos como los que estamos presenciando todos los días? si bien es cierto que no hay embajadores entre los dos países, no hay embajador del Perú en Colombia ni embajador de Colombia en el Perú, la embajada del Perú en Colombia es activa y existe. Uh Y -huh. naturalmente merece nuestro respeto, como también hay una embajada de Colombia en el Perú. Las relaciones diplomáticas se mantienen en un clima digamos, situación conflictiva diplomáticamente hablando. La nota de protesta es lo que cabe porque es lo que implica el derecho legal del Perú. La posición jurídica nuestra es demasiado sólida. Lo ha sido siempre y especialmente a partir del Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1936. Cualquier otra cosa nos alejaría del derecho internacional y nos Incluyendo la pondría en una presencia en la situación comisión, compleja. en la reunión en ¿Perdón? la comisión, ¿usted diría que debe seguir adelante? Eso va a ser todavía dentro de algunas semanas. Sí. Nosotros esperamos ya la bandera, y es un hecho naturalmente importante, pero que tuvo una duración muy corta en el tiempo y en el espacio. Tengo entendido que ha sido retirada. Repito, Colombia está de duelo, un duelo muy profundo. Me sorprendería que Petro continúe con este tipo de situaciones, con este tipo de provocaciones. Es hora simplemente de que le pongamos paños fríos al tema. Y algo importante, Mávila, mucha gente opina en el Perú, yo he tratado de ser muy prudente, no he dado mayormente declaraciones porque veo que gran cantidad de gente opina que nunca ha ido a la frontera de Perú con Colombia, nunca, no sabe lo que es Leticia, no sabe lo que es el trapecio amazónico, es algo demasiado complejo la frontera del Perú, no sabe lo que significan 1.400
kilómetros de frontera, y lo que significa el río Putumayo para nuestros dos países, y un hecho concreto. Sí colaboramos activamente las Fuerzas Armadas de los dos países en la protección y la seguridad del Putumayo, por supuesto, en el tema de la promoción de droga y en el tema de la madera ilegal, ¿no? Entonces hay un potencial enorme para la relación bilateral en materia de seguridad, en la cual siempre hemos trabajado, tenemos acuerdos muy sofisticados. Lo que yo no quisiera es que todo el mundo siga opinando sobre temas que ciertamente son muy complejos y no conocen. Y no se trata tampoco de que si Petro provoca esto para generar una ola de unidad en su país, posiblemente ese es el caso, nosotros no debemos hacer lo mismo en la actual coyuntura. Tenemos un proceso electoral en abril, no debemos tener actitudes que de alguna manera hagan que se comprometa lo que significa el espíritu democrático de este proceso. Está bien que Correcto. tengamos unidad, pero la discrepancia también es necesario que se mantenga frente a la actual coyuntura y al orden de cosas que impera en Me nuestro queda país. claro que usted es más bien de los que apela a persistir en la diplomacia, en el camino y en no pisar, digamos, lo que podría ser también considerado, o no pisar el palito de una provocación que podría venir de parte del gobierno del presidente Petro. Dos preguntas rápidas. Nadie lo Sí, podría haber dicho con tanta claridad como lo acabas de decir. bueno, he tratado de resumir su idea. La presidenta y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta salió y dijo que no éramos colonia de nadie con relación a una ley, a la ley de amnistía, que prácticamente nos han dicho varios voceros e integrantes del gobierno de la señora Boluarte que va a ser promulgada en el plazo, por supuesto, que le da y que vence esta semana, si no me equivoco. Eso por un lado. ¿Cuál es su opinión sobre esta lectura que se hace de el sometimiento del Perú o digamos el vínculo con la Corte Interamericana frente a las opciones que proponen, digamos, a alejarnos de esa jurisdicción? Y lo otro que quería preguntarles, el presidente Trump ha mencionado ya con nombre, ¿no?, países como los más inseguros, ha mencionado a Lima. ¿Esto debería obligar una respuesta también desde el punto de vista diplomático o cree que es también otro exabrupto que no vale la pena tomar ni siquiera en cuenta? Esa última pregunta yo te diría una frase del presidente Piero. Abstenerse es obrar eficazmente. Ajá, El Perú no puede estar contestando todo lo que dice todo el mundo. Somos correcto. una nación que es parte del planeta y naturalmente nosotros comentamos lo que pasa en todas partes, todos los días. No podemos vivir pensando en términos de nota de protesta porque el presidente de los Estados Unidos es una referencia al Perú. Pero en cuanto al tema, sí hay algo que tengo que decir, que es que creo que soy absolutamente honesto, Mávila. Yo no creo que haya ni un diplomático peruano cabalmente formado en la vieja escuela, como nos formamos nosotros en otros tiempos, que pudiera estar de acuerdo en el tema de plantear el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería una chifladura que no merece el menor respeto y no resiste el menor análisis, ¿no? De acuerdo. El término sometimiento que tú dices, por supuesto sí sometimiento, pero en el mejor de los sentidos, porque si no existiera ese criterio de, Adhesión, creo que es una palabra más claro, adecuada. De pronto, la de adhesión. acuerdo, La de acuerdo, adhesión, adhesión, así es, la pero, adhesión. ¿Usted pero cree que eso, eso no se debe ni siquiera discutir, digamos? Porque no eso debería discutirse, y ahí bien. sí tengo naturalmente que discrepar muchísimo pues, con mi amigo Elmer Mercialer, que inclusive se planteó eso nada menos que una ceremonia del Día del Diplomático, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una cosa gravísima por las consecuencias que sufriría el Perú en el seno de la comunidad internacional, en la comunidad de derechos humanos y en el mundo entero. Eso ciertamente no se hace. Pero además de eso, aunque se haga, tendría que pasar por lo menos un año legalmente para que ese retiro surta efecto. De acuerdo. Le Espero agradezco que, mucho. Sí. finalmente no vaya a ocurrir ese despropósito, Mario. Señor Rosales, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Entendemos claramente cuáles han sido sus opiniones en los distintos temas que hemos abordado, básicamente y con mayor tiempo por la coyuntura en el tema con Colombia. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias y buenas Gracias a noches. ti. Buenas noches.